Hola, buen día queridos amigos. Dios les bendiga grandemente. Hoy desde un hermoso lugar aquí cerca de Soachi, Cundinamarca, en Colombia. Para primeramente bendecirlos en el nombre de Jesús, que la paz, la gracia, la misericordia sea con todos y cada uno de ustedes, que el Señor tenga grande misericordia con todos nosotros, nos ayude y nos fortalezca cada día. Hemos venido hoy hasta este hermoso lugar porque, primeramente la misericordia del Señor que es grande y poderosa y siempre está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Vimos un lugar muy bonito, muy hermoso y bueno, vamos a hablar de la palabra de Dios en este día, del Evangelio del Reino. Porque la naturaleza del Señor hemos venido viendo unos paisajes supremamente hermosos, muy bonitos, muy preciosos. De verdad que la creación del Señor es grande y maravillosa, es muy bonito todo lo que hemos visto en este día. Pero ¿qué va a pasar en el futuro con todas estas cosas? Veo los árboles, hermosos pinos que hay en este lugar, si los alcanzan a apreciar, hermosos pinos, árboles de diferentes especies, aves, aves que uno ni siquiera se imagina que existen, pero los ve uno por acá, búhos, en fin, una naturaleza espectacular, algo muy hermoso, muy bonito. Entonces, aunque todo esto sea bonito, aunque todo esto sea precioso, las personas, los creyentes, nuestra esperanza, nuestra fe es el día del arrebatamiento del Señor. ¿Qué es el arrebatamiento? Pues es el evento que está próximo a suceder para todas las personas en el mundo entero. Es el acontecimiento que todos como cristianos, aquellas personas que decidimos creer en el Señor, en Dios, en Jesús, es lo que está próximo a acontecer. Es lo próximo. Eh, Recordemos que eh, siempre en la escritura lo que está marcado primeramente de lado a lado en la escritura es al Señor Jesús. El Señor Jesús está desde el principio de la vida, desde el principio de la creación y obviamente desde el principio de la Biblia, marcado para la salvación de nosotros. Su sacrificio, todo lo que Él hizo por nosotros. Jesús es el profeta del que hablaba Moisés. Aún el Señor Jesús teniendo en cuenta todas esas cosas, siempre Él fue el profeta anunciado en las Escrituras. Siempre Él estuvo pendiente para ser nuestro Salvador. Ahora en la iglesia lo que nosotros estamos esperando, nuestro próximo evento es el arrebatamiento. No es el rapto como lo llaman en algunas iglesias, porque el rapto es un robo y el Señor pues no es un ladrón. Aunque pues como hay algún versículo dice que vendrá como ladrón, haciendo como una comparación para indicar que no se sabe ni el día, ni la hora, ni en qué momento iba a venir. Pero entonces en algunas iglesias lo llaman el rapto, pero la Biblia como tal no lo llama así de esta manera. Lo llama el arrebatamiento, que es un acontecimiento que está próximo a suceder para todas las personas. Entonces, ese es el acontecimiento que la iglesia del Señor debe estar esperando en estos días, el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando nosotros hoy día como creyentes, que nosotros vamos a estar esperando o que ya estamos esperando el día del arrebatamiento. Estamos esperando el arrebatamiento del Señor. Entonces ese es el próximo evento futuro que estamos por esperar. ¿Y qué es el arrebatamiento? Es cuando la iglesia del Señor, cuando la iglesia de Jesucristo se encuentra con el Señor Jesús en una nube, porque así lo declara la Escritura, se encuentra con una nube y es lo que nosotros estamos esperando en este día. En este día nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Desde cuando estaba Jesús en la tierra, Él lo anunció que iba a pasar este acontecimiento. Este acontecimiento nos indica que vamos a encontrarnos con el Señor en la nube. Es un evento que consiste en que el Señor Jesucristo viene a la nube por su iglesia a llevársela al cielo. Solo pueden irse los que conocieron a Dios y a Jesús, como lo dice la Escritura. Entonces, para que nosotros nos podamos ir con el Señor Jesús, es necesario que nosotros
conozcamos a Dios y a Jesús como lo dice la Escritura, no como cualquier persona lo pudiera decir, sino como lo dicen las Escrituras, porque las Escrituras son bastante claras y bastante exigentes de qué es lo que necesitamos cada uno para conocer a Jesús, para conocer a Dios y ser arrebatados en el día del arrebatamiento. Entonces, como lo dice la escritura. Y como resultado nacieron de nuevo y bueno, el conocer a Dios y conocer a Jesús nos va a capacitar para nacer de nuevo. Estos son los requisitos para que nosotros podamos ser arrebatados, para que podamos ir al reino de los cielos. Pero antes de que pase este acontecimiento que les estoy mencionando en este día, nuestro texto base va a ser en la Biblia Mateo 24. Engañadores de la fe, dice en Mateo 24:4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, lo primero que debemos identificar es que vendrán muchas personas diciendo que son el Cristo, pero eso no es verdad, eso no es verdad. Ellos no son los Cristos y ya como ustedes se han dado cuenta a través del tiempo, de muchos acontecimientos y de muchas cosas, esto ya se ha venido presentando. Engañarán. También dice que habrán guerras y rumores de guerras. Como ustedes sabrán, bueno, la Primera Guerra Mundial, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Son acontecimientos que ya ocurrieron. La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945. Son acontecimientos que ya han venido sucediendo, que ya están, que son parte ya de la historia, pero ya estaban descritos en la Biblia. Antes de que el Señor venga por su iglesia, se encontrarán guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, como ya hemos visto grupos guerrilleros o movimientos insurgentes armados en el mundo, existen tras la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Entonces, este pasaje que dice que habrán guerras y rumores de guerras, ya se ha venido dando, ya se ha presentado. Esas son cosas que ya han pasado anunciando la venida del Señor por su iglesia, que ya han venido aconteciendo y para anunciarle a la iglesia que ya ha venido. Pero así como este acontecimiento, hay otros que también nos menciona la Biblia. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrán pestes. Las pestes son enfermedades infectocontagiosas que afectan tanto animales como a humanos. El SIDA, el ébola y ahora pues el coronavirus o el COVID-19. Son enfermedades y cosas que ya están pasando, que ya están sucediendo, que son reales y que también nos están ayudando para anunciar el Evangelio del Reino, para anunciar la venida del Señor y para anunciar que prontamente tendremos que encontrarnos con el Señor Jesús en las nubes, que prontamente tendremos que ser arrebatados por el Señor. Dice también que habrá hambres. Según el proyecto Hambre de las Naciones Unidas, alrededor de 24.000 personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre. O sea, 24.000 personas en el mundo aguantan hambre y mueren. Es una cifra verdaderamente increíble, pero también esto es un anuncio, ya estaba profetizado de que todas estas cosas acontecieran para que el Señor fuera anunciado. Esto no es tanto para asustarnos, sí, debemos ayudar, debemos poner de nuestra parte, hacer muchas cosas para que esto no acontezca más, para que esto no se vea, para que estas hambres no pasen en el mundo, hacer lo posible por ayudar a las personas, a todo aquel que cree y bueno, en fin, hacer todo lo posible para que esto no acontezca más. Entonces, que habrán hambres, terremotos en diferentes lugares. Ya hemos vivido durante todo este tiempo muchos terremotos. Ustedes recuerdan por lo menos el de Japón con el tsunami, todas estas cosas, el de Chile, el de Haití. Bueno, en fin, han habido varios terremotos que han sido catastróficos, que han llevado muertos y que, bueno, en fin, ustedes conocen muy bien lo que ha pasado por las noticias o los que lo vivieron en sus respectivos países. Eh, pero son cosas que también tenemos que estar pendientes porque van a pasar a causa de la venida del Señor Jesucristo. Como les decía, son señales que están ya profetizadas para la venida del Señor Jesús.
En Lucas 21 dice, entonces habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas y la tierra y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, como por ejemplo los tsunamis, ¿no? Desfallecerán de hambre por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya hemos visto varias veces que va a haber la luna roja, que el sol rojo, que bueno, en fin, diferentes acontecimientos. Hace poco que la lluvia de meteoritos, que diferentes señales del cielo vendrán. Entonces ya también las hemos visto. Y como les digo, son señales de la venida del Hijo del Hombre, o sea, de la venida del Señor Jesús a la nube para arrebatar a su iglesia, para que nosotros seamos llevados también. Dice, también les dijo una parábola. Mira la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndose, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca la venida del reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ojo acá con esta parte tan importante y tan diciente acerca de la venida del Señor. La higuera es la nación de Israel. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado fue proclamado en el territorio otorgado por el Plan de las Naciones Unidas. O sea, desde 1948 Israel fue proclamada nación, y dice la escritura que no pasará una generación antes de que todo esto acontezca. Entonces los tiempos ya están cerca. Ya están muy cerca los tiempos para nosotros ser arrebatados. Entonces, este es un punto muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que dice así, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Entonces, vean ustedes lo hermoso de este pasaje. Que nos alentemos los unos a otros con estas palabras. Sí, hay que alentarnos. Todas estas cosas, todos estos desastres, todo lo que pasa, no es para que nosotros nos asustemos o hagamos cosas increíbles o locas, o no, es solamente para que nos alentemos los unos a los otros, para que digamos, sí, nuestra esperanza está en que el Señor Jesús va a venir por su iglesia, que ya prontamente va a pasar todas estas cosas, todas estas catástrofes, todo lo que está pasando, todo esto ya se va a acabar, ya está a punto de acabarse, porque prontamente el Señor va a venir por su iglesia. Entonces, nosotros tengamos en cuenta que este acontecimiento va a ser para todos nosotros visible, para todo el planeta. Entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, que las personas que le conocieron, los que durmieron esperando en su promesa, aún los del antiguo pacto, los del antiguo testamento, y los que ya murieron después de Jesucristo, y las personas que aún vivimos luego de todos estos acontecimientos, pues aquí la escritura nos está diciendo que todos nosotros nos encontraremos con Jesús en las nubes. Todos nosotros nos encontraremos con Jesús en las nubes. Entonces notemos nosotros esta preciosa palabra. Los que estemos vivos, el Señor dice que nos transformará en un abrir y cerrar de ojos, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces son ellos los primeros que van a resucitar, los primeros que se van a encontrar con el Señor en las nubes. También encontramos en la palabra de Dios la descripción de cómo el Señor ya lo tiene organizado, ya está planeado, ya es solamente cuestión de tiempo para que el Señor venga por nosotros, porque después de que todas estas cosas acontezcan, para la tierra vendrán 7 años de tribulación.
y 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Que son cosas que van a acontecer duras, tremendas para la iglesia. Son acontecimientos donde van a estar los juicios que menciona el Apocalipsis, donde las personas que queden, los que se queden, van a tener que sufrir mucho, van a ser personas que van a sufrir demasiado por causa de haberse quedado del arrebatamiento. Entonces, amigos, hermanos, la invitación es para que cada uno de nosotros, todos, cada uno de nosotros, estemos listos para ser arrebatados por el Señor, para encontrarnos con el Señor en las nubes. Yo sé que muchos piensan, no, eso es una fantasía, eso no puede ser, eso es falso, pero no, es real. Dice que si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de todas las profecías y de todas las cosas que estaban escritas ya están dadas, ya están dadas. Es solamente cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo para que todo esto acontezca, que cada uno de nosotros estemos listos, preparados. ¿Cómo puedo irme con el Señor? Pues estando listo y preparado. ¿Y de qué manera puedo estar listo y preparado? Pues habiendo conocido a Dios y habiendo conocido a Jesús. ¿Cómo? Como lo dicen las Escrituras. Porque si lo conozco, si conozco a Dios y conozco a Jesús conforme a las Escrituras, eso me va a capacitar para nacer de nuevo. Y dice que las personas que se van a ir con el Señor son aquellos que hayan nacido de nuevo. Entonces, hermanos, la invitación es esa, que nosotros nos comprometamos en nacer de nuevo, porque es importante que nosotros seamos personas nacidas de nuevo para ser arrebatados por el Señor. Amigos, esta es una invitación para que en cada uno de nosotros esté esa necesidad de ser personas nacidas de nuevo, nacidas del Señor. Amados hermanos, amigos, no temamos por esto, sino que al contrario lo tengamos como algo por gozo, algo por alegría, algo que el Señor quiere darnos a nosotros como premio por haber sido fieles, por haberle conocido, por haberle llevado este Evangelio del Reino a otras personas. Cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de ser arrebatados por el Señor, pero tenemos que nacer de nuevo, tenemos que haber nacido del agua, nacer de nuevo para que el Señor nos tenga en cuenta en su plan de redención, para que nos encontremos con Él en las nubes. No es una historia de película o algo así, no es eso, sino que cada uno de nosotros podamos comprender que en verdad el Evangelio del Reino es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, es lo que nosotros necesitamos para que seamos arrebatados, para que nos encontremos con Él el Señor, porque primeramente en el reino de los cielos vamos a estar en las bodas del Cordero, que serán motivos de grande gozo y de grande alegría para todos aquellos que podamos estar allá. Eso es lo que debemos estar anhelando. Aquí esta tierra, todo lo bonita que es, todas las cosas, este canto de las aves, todo lo que podemos ver que es bonito, tarde o temprano va a desaparecer, se va a quitar, pero prontamente el Señor va a estar con nosotros reunidos como su iglesia, y así es que nos quiere Él, reunidos y que todos estemos en armonía y en amor. Entonces en este día, hermanos, los invito para que estemos orando porque cada uno de nosotros nazcamos de nuevo y el día que el Señor venga por su iglesia nos encuentre listos y preparados. Bendito y eterno Dios, gracias te doy en este día, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por todo lo que tú haces por nosotros cada día, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu misericordia se ha extendido a cada uno de nosotros hasta este día, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, porque sé y tengo la certeza de que el día que vengas por tu iglesia nos encontrarás una iglesia preparada, santa, lista, dispuesta para ser arrebatada, bendito Dios. Para que no tengamos que vivir esos 19 juicios que vendrán, Señor, para que no tengamos que vivir ninguno de esos juicios que van a venir sobre la tierra, que van a destruirla, que va a causar muerte, muchas enfermedades, que los días serán acortados, muchísimas de esas cosas, Señor, nosotros no tendremos que vivirlas porque nos iremos contigo, Señor. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús y convence también a mis hermanos, las personas que me están escuchando, convéncelos de esta verdad tan grande, bendito Dios. Envía tu Espíritu Santo para que los convenza, Señor, y haya en nosotros, Señor, ese sentir de buscarte de día, de noche, para que podamos ser arrebatados al reino de los cielos. Gracias, Padre bueno. Gracias Padre Eterno por esta meditación de la palabra de Dios. Bendice a mis hermanos y escribe esta palabra en cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Así sea hecho. Amén y amén.
Amados hermanos, que sea el Señor bendiciéndolos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por ver este video cortico, pero con un mensaje que a todos nos debe interesar, que es el de estar preparados para ser arrebatados, para ir al reino de los cielos con el Señor. Entonces, amados hermanos, la invitación para que no nos durmamos, para que no estemos descuidados, para que estemos siempre preparados y listos para el día del Señor. Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo, los fortalezca, los cuide y que cada día más tengamos la certeza y la esperanza plena en la venida del Señor. Dios les bendiga, hermanos.